Bueno, en tal caso te voy haciendo la presentación, Karina, mientras Bueno, se van sumando los asistentes. Y les cuento entonces, bueno, primero nuevamente agradecerte mucho que hayas aceptado esta invitación como puente también entre la SUM y la SAMIGE, que es muy lindo tenerlos en realidad como sociedad ahora hermana, ya con un convenio formal, y poder hacer este tipo de interacciones que me parece que son súper lindas. Ustedes tienen los webinars los martes a la mañana, ahora empezaron el ciclo de webinars también, así que lo estamos difundiendo por SAMIGE, así que son muy bienvenidos. Bueno, para presentarla directamente ya a Karina Antúnez es doctora, lo voy a leer para no confundirme, en Ciencias Biológicas, y es responsable del Laboratorio de Microbiología y Salud de las Abejas del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en Montevideo, Uruguay. Karina es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, que si no me equivoco se llama Solatina. Bueno, el interés del laboratorio de Karina, como estábamos charlando recién, se centra en el estudio del impacto de diferentes factores de estrés, como la infección por plagas y patógenos, pesticidas y desnutrición en la salud de las abejas, y en el diseño de estrategias para mejorar su salud. Karina tiene un montón de publicaciones en revistas de alto impacto, muy lindas, respecto de la ecología, la microbiota, y los patógenos que afectan a las abejas. En 2017, por el otro lado, recibió también la distinción de ser seleccionada en la 10ª edición uruguaya del Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, así que felicitaciones, Karina, por esta distinción también. Hoy entonces Karina nos va a hablar de la microbiota intestinal de las abejas melíferas y su impacto en la salud. Así que te estaremos escuchando ya, si querés ir compartiendo tu presentación, bien. Espero que esté, sí, está abierta para compartir. Fíjate a ver si todo funciona bien. Y agradecerte nuevamente esta participación, te estaremos escuchando súper atentamente. Recordarles a todos que por favor apaguen sus micrófonos para no generar interferencias, y hacia el final de la charla entonces Karina estará recibiendo con gusto seguramente las preguntas que ustedes quieran hacer en el chat. Por favor, coloquen su interés de hacer la pregunta, o si tienen algún problema en el micrófono directamente escriban la pregunta, que nosotros la reproducimos y se la trasladamos a Karina. Sin más entonces, muchísimas gracias Karina, y te estamos escuchando. Muchas gracias, Eleonora, primero por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. Es un gusto para mí compartir con ustedes parte de nuestro trabajo, y también muchas gracias por toda la presentación tan detallada. Nosotros trabajamos hace 20 años más o menos en diferentes temas vinculados a la salud de las abejas melíferas. Pero antes de meternos de lleno en las abejas, me gustaría contarles brevemente de dónde vengo. Yo formo parte, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es un centro de investigación público que pertenece al Ministerio de Educación y Cultura, y allí trabajamos investigadores en diferentes ramas de las ciencias biológicas. Y el instituto debe su nombre al profesor Clemente Estable. No sé si alguno tienen conocido un poquito de su vida, pero Clemente Estable fue maestro de formación, pero muy joven despertó su vocación científica y fue un pionero en la investigación científica en nuestro país. De muy jovencito se fue a hacer una pasantía con Santiago Ramón y Cajal, que había sido premio Nobel de Medicina por sus conocimientos, por sus investigaciones sobre el sistema nervioso. Y Clemente Estable, luego de estar un tiempo con él, volvió al Uruguay con la firme convicción de que en Uruguay era necesario instalar un laboratorio de ciencias biológicas, de que era necesario y que era posible. Y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo logró fundar el primer laboratorio de ciencias biológicas del país, que fue la semilla que dio lugar al instituto que tenemos hoy. Así que es mucho lo que le debemos a Clemente Estable, y dejó su legado, que era la importancia de investigar, de generar información, de generar conocimiento y que esté disponible para la población.
Hoy el instituto creció mucho respecto al primer laboratorio generado por Estable, y nos dividimos básicamente en 4 grandes áreas, que es microbiología, genética y biología molecular, neurociencias y ciencias ambientales. En particular, nuestro laboratorio se encuentra en el departamento de microbiología. Como decía Eleonora, el objetivo de nuestro grupo es estudiar el impacto de diferentes factores de estrés en la salud de las abejas y desarrollar estrategias para mejorar su salud. Y para llevar este objetivo adelante trabajamos en diferentes líneas. Por un lado, monitorear la pérdida de colmenas en Latinoamérica y en particular en Uruguay, estudiar la biología y patogenicidad de diferentes microorganismos que afectan la salud de las abejas. Estudiamos también el impacto de pesticidas en la salud de las abejas, el impacto del estrés nutricional también, y por último, trabajamos en el desarrollo de estrategias para mejorar la salud. Por un lado, hemos trabajado bastante en el uso de probióticos para combatir infecciones en las abejas, también en el uso de propóleos y suplementos nutricionales. Pero bueno, de todas estas líneas siempre convergen en la microbiota, ¿no? Siempre es un factor que está metido en todos los puntos que nosotros estudiamos. Y por eso decidí centrar la charla de hoy en la microbiota de las abejas melíferas y sus implicancias, su impacto en la salud. Y ahora sí, para empezar con el tema de las abejas, me gustaría contarles por qué nosotros decidimos empezar a estudiar las abejas melíferas. Y en primer lugar, porque las abejas son importantes polinizadores que favorecen la producción de alimentos y el mantenimiento de la biodiversidad. Se estima que el 90% de las plantas con flor requieren la polinización animal para su reproducción, es decir, requieren que un animal vaya de una flor a otra recogiendo el polen y llevándolo de una flor a otra, para permitir su reproducción y permitir la formación de frutos y semillas. Por otro lado, se estima que 3/4 partes de los alimentos que nosotros necesitamos para nuestro consumo diario, nuestra vida diaria, dependen de la polinización animal, ya sea para la obtención de frutas, semillas y vegetales. Y si bien hay miles de especies de polinizadores nativos, ¿no? Hay muchas mariposas, aves, mamíferos, abejas, que cumplen esta función de polinización, y como ejemplo les voy a mostrar, les cuento que se han descrito más de 20.000 especies de abejas. Si bien cuando nosotros pensamos en abejas siempre se les viene a la mente la abeja melífera, la típica abeja, en realidad hay más de 20.000 especies que se han descrito y muchas se encuentran en Latinoamérica. Estas son imágenes de algunos polinizadores nativos que encontramos en Uruguay y también en Argentina, como los bombus, silocopa y otras abejas solitarias. Pero si bien hay una gran diversidad de polinizadores nativos, quienes cumplen una función muy importante son las abejas melíferas. ¿Por qué? Porque si bien tuvieron un origen en Europa y África, son originarias de Europa y de África, el hombre las llevó alrededor del mundo por sus características productivas. Y hoy básicamente ocupan todos los continentes excepto la Antártida. Además, se estima que hay 81 millones de colmenas alrededor del mundo, y son polinizadores muy efectivos, porque tienen el cuerpo recubierto de pelos, que hace que el polen se pegue fácilmente a su cuerpo, y además pueden visitar miles de flores de la misma especie el mismo día, y esto los hace muy eficientes. Pero además de esto, las abejas son importantes animales de producción, porque producen miel, polen, propóleo, jalea real, apitoxina, productos que el hombre ha utilizado desde la antigüedad con fines medicinales, industriales y alimenticios. Sin embargo, las abejas melíferas, la salud de las abejas melíferas está amenazada. Y esto ha acaparado la atención no solamente de muchos investigadores alrededor del mundo, sino también de la prensa y de la población en general, y ha llegado a la tapa de varios diarios y revistas. Que las abejas están desapareciendo, que no se sabe qué está ocurriendo con las abejas. Y fue así como en el año 2005-2006, cuando este problema empezó a ser más evidente, investigadores de diferentes partes del mundo empezaron a tratar de cuantificar las pérdidas de colmenas de abejas melíferas. Y en base a encuestas y al trabajo conjunto con apicultores,
se empezaron a tener los primeros registros. Hoy, que ya hay bastante información colectada, vemos que las pérdidas en Europa, por ejemplo, pueden variar entre el 4 y el 30% de las colmenas al año, esto es en cada invierno, dependiendo del país y del año, mientras que estas pérdidas en Estados Unidos pueden llegar al 45% anual. Esto es un porcentaje muy alto y es un problema muy grave en un país que depende de las abejas melíferas para la polinización, por ejemplo, de almendras, ¿no? No solamente se ven perjudicados los apicultores, sino todos los productores agrícolas que dependen de las abejas para la polinización de sus cultivos. ¿Y qué pasa en Latinoamérica? Bueno, hasta hace poco no había mucha información, sino que había algunos reportes escasos de pérdidas en lugares puntuales, y en el marco de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas, empezamos a trabajar en este tema. Así que diseñamos un cuestionario basados en la iniciativa de otros países, para tratar de estimar las pérdidas, pero de forma estandarizada y unificada en toda Latinoamérica. Y lo que encontramos son resultados bastante alarmantes, ya que vimos que en países como Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina, se pierden entre el 25 y el 50% de las colonias de abejas melíferas cada año, y estos porcentajes son un poco menores en Uruguay, Perú, Puerto Rico y Panamá. Pero este trabajo es el primer reporte a gran escala de la pérdida de colmenas en esta región. ¿Por qué se mueren las abejas? Bueno, luego de años de investigación se llegó a la conclusión de que no es una única causa, sino que es algo multicausal, y que hay, que por ejemplo la presencia de múltiples plagas y patógenos está involucrado. Las abejas melíferas, por sus condiciones de vida comunal, que a veces hay 50 o 60.000 individuos en un espacio muy reducido, es muy fácil el contagio de bacterias, virus, hongos, ácaros, y allí no hay distancia social, no hay tapabocas, entonces cuando una abeja se infecta, rápidamente se infecta toda la colmena, y es probable que se infecten colmenas vecinas o apiarios vecinos. Y esto afecta severamente la salud de la colmena. Por otro lado, con la intensificación en el uso de la tierra, cada vez hay mayores extensiones de monocultivos, y la abeja se nutre, necesita recolectar néctar y polen para su nutrición. Pero si está en un campo donde solo hay mayormente una fuente de recursos, seguramente no le dé todos los requerimientos nutricionales que necesita para desarrollarse, entonces va a sufrir de estrés nutricional. Y esto viene de la mano con que en esos campos de monocultivos hay mucho uso de pesticidas, y cada vez mayor cantidad de pesticidas. Y estos pueden tener efectos incluso a dosis subletales en las abejas. Estos factores no actúan de forma independiente, sino que actúan de forma sinérgica o aditiva, debilitando la salud de las abejas y fomentando la pérdida de colmenas. En 2018, el grupo de Nancy Morán, que es una de las investigadoras con más trayectoria en el estudio de la microbiota de las abejas, propuso este modelo en el que la microbiota es central o tiene un rol clave para el mantenimiento de la salud de las abejas. Ella propone que diferentes factores externos a las abejas, como por ejemplo el tratamiento con antibióticos, con químicos, la dieta, diferentes moléculas, alteran la composición de la comunidad microbiana intestinal de las abejas, y eso tiene consecuencias en la función inmune, en el metabolismo, en la producción de hormonas, en la susceptibilidad a patógenos, y estos efectos afectan la adaptabilidad de la abeja al medio. Entonces, en base a este modelo, es que yo les voy a presentar algunos de nuestros trabajos hoy. Las abejas melíferas tienen una microbiota sumamente simple y conservada, y por eso es un gran modelo para estudiar la microbiota. Cuando hablo de microbiota me voy a centrar principalmente en bacterias, porque si bien hay hongos y virus, es muy poco lo que se sabe todavía de esos grupos, entonces me voy a centrar en las bacterias. Y está formada por 7 a 10 grupos bacterianos cultivables. Hay un core bacteriano que está formado solo por 5 grupos. Le voy a decir los nombres porque los vamos a repetir a lo largo de esta charla, que es Snodgrassella albi,
Giliamela apicola, Lactobacillus firm 4, Lactobacillus firm 5 y Bifidobacterium. Y estos 5 grupos bacterianos están siempre en las abejas melíferas, así sea que estudiemos abejas en Uruguay, en Europa o en África. Siempre están. Y junto con otros 4 o 5 especies más, o grupos más, forman el grupo dominante, que esto abarca entre el 95 al 99% de toda la microbiota. Y esta microbiota está estratificada dentro de la abeja, está compartimentarizada a lo largo del tubo digestivo de la abeja, que es esto que ven en colorcitos. En verde tenemos el crop, que es como el buche, es donde se almacena el néctar recolectado, y aquí pueden vivir muy pocas bacterias, porque hay altas concentraciones de azúcares, entonces solamente se pueden encontrar algunas bacterias que puedan resistir estas condiciones. Luego viene el intestino medio, que no tiene una comunidad estable, sino que es más bien transiente. Luego el ilium, que sí tiene una comunidad establecida. Aquí se encuentran principalmente haciendo un biofilm las esnogracelas junto con Giliamela. Y finalmente, en el recto es donde encontramos un alto número de lactobacillus y bifidobacterias. Esta microbiota se ha visto que tiene funciones muy importantes para promover la ganancia del peso, señalización hormonal, digestión y absorción del polen, defensa frente a patógenos, entre otras funciones. Hoy, como les decía, les voy a mostrar algunos trabajos, algunos aportes que hemos hecho desde nuestro grupo de investigación. En particular, les voy a mostrar cómo el ciclo anual de la abeja y las condiciones ambientales impactan esta microbiota, y también cuál es el impacto de la nutrición, de patógenos intestinales y de pesticidas en la microbiota, y cuáles son las implicancias para la salud de las abejas. Y para empezar, les voy a contar lo que hicimos nuestro trabajo sobre la variación de la microbiota a lo largo del ciclo biológico de las abejas. Como les dije al inicio, si bien las abejas melíferas tuvieron un origen en Europa, es esto que ven en rojito, es la distribución originaria de las abejas, que era Europa y África, actualmente su rango de distribución es mucho más amplio, es el círculo, la marca amarilla, que está en prácticamente todo el mundo. Y esto ha hecho que las abejas se tengan que adaptar a vivir en condiciones extremas, desde veranos de 49 grados hasta inviernos de menos 45 grados, ¿no? Incluso tienen que sobrevivir varios meses en lugares inhóspitos y con mucha nieve. A modo de ejemplo, le pongo una fotografía que me mandaron hace un par de días de Bariloche, que las abejas, aún con nieve, sobreviven en estas condiciones. Entonces, para esto han desarrollado estrategias para sobrevivir a inviernos muy fríos. Una estrategia es el ciclo biológico anual de las abejas. Por ejemplo, en cada colmena nosotros tenemos una reina, cuya función principal es poner los huevos, un grupo de zánganos, cuya única función es fecundar a la hembra, y después las obreras, que son las que realizan todas las tareas. En primavera, la reina pone todos los días entre 1.500 y 2.000 huevos. 21 días después, esos huevos dan lugar a nuevas abejas que nacen, emergen, entonces la colmena crece. La colmena crece mucho en primavera, porque diariamente están naciendo 1.500, 2.000 abejas. Estas abejas salen a pecorear, es decir, a recolectar néctar y polen, que almacenan en la colmena para momentos más desfavorables del año. Esto continúa durante el año, pero al llegar al otoño o ya al invierno, la reina empieza a poner menos porque no hay tantos recursos. Entonces, dependiendo de las condiciones invernales, la abeja reina incluso hasta puede parar completamente su postura, dejar de poner huevos durante 3 meses igual, y esto hace que las abejas empiecen a morir y no haya reposición, entonces la colmena se achica. Y en invierno muchas veces encontramos a la abeja reina con todas sus abejas confinadas dentro de la colmena, alimentándose de los recursos que colectaron, del néctar y polen que colectaron en primavera. Entonces, este ciclo, esta adaptación del ciclo, hace que puedan sobrevivir a condiciones de invierno crudos. Nosotros también encontramos que la microbiota intestinal de las abejas varía
durante el año acompañando este ciclo. Y para evaluar esto, nosotros seleccionamos de un apiario experimental localizado en Colonia, en Eliña de Colonia, seleccionamos varias colmenas y les hicimos seguimiento a lo largo del año. Es decir, cada 2 meses tomábamos muestras de abejas nodrizas y analizábamos la composición de su comunidad microbiana intestinal. También en este lugar recolectamos información de diferentes variables ambientales, como heladas, amplitud térmica, temperatura máxima, mínima, humedad relativa, horas de sol, una serie de variables para evaluar cuáles de estas variables podían influir más en la microbiota intestinal de las abejas. Lo que nosotros vimos, en este gráfico pueden ver la composición de la microbiota intestinal de las abejas a lo largo del año, del tiempo, del ciclo biológico, ¿no? Desde octubre, diciembre, febrero hasta agosto. Y como pueden ver, los 5 grupos que les nombré del core están presentes durante todo el año y son mayoritarios. Acá tenemos en naranja Esnodracela, en amarillo Lactobacillus, en verde Gileamela y en azul, por aquí arriba, los Bifidobacterium. Como pueden ver, la microbiota es estable y el mismo core está presente todo el año, pero sí varía significativamente la abundancia de estos grupos a lo largo del año. Hicimos un estudio también empleando modelos para evaluar cuáles eran las variables ambientales que influían en la abundancia de estos grupos, y de todas las variables que estudiamos, que fueron más de 20, el resultado fue muy interesante, porque vimos que había 2 variables que eran las que más afectaban, y era la helada agrometeorológica y las precipitaciones. Estos 2 factores son las que determinan la abundancia de los diferentes grupos bacterianos en la microbiota. Y esto nos parece muy interesante porque justo las precipitaciones y las heladas son los factores que más afectan el comportamiento de las abejas. Porque si hay más o menos horas de sol, más o menos calor, las abejas igual salen a pecorear. Pero si hace mucho frío, si hay heladas y si llueve mucho, las abejas cambian completamente su comportamiento, porque en vez de salir a pecorear se quedan confinadas adentro de la colmena. Y esto, como vemos, afecta a la microbiota intestinal. Otra cosa interesante que vimos es que evaluamos también la diversidad de esta microbiota a lo largo del año, y vemos que según el índice de Shannon la diversidad varía en los diferentes periodos del año, y encontramos 2 situaciones extremas. Por un lado, la primavera, donde tenemos mayor diversidad en la microbiota, y esto está asociado a una mayor abundancia de Lactobacillus y Bifidobacterium principalmente. Y por otro lado, menor diversidad en verano y en invierno, que esto está asociado a la abundancia de Gileamela y Esnodracela principalmente. Y juntando los datos con un estudio previo que habíamos hecho en la misma zona, no son las mismas colmenas, pero sí es en la misma zona, habíamos estudiado cuál era la diversidad del polen que ingresa a las colmenas, es decir, qué polen colectan las colmenas en diferentes épocas del año. Y vimos que justamente en primavera es donde se recolecta mayor diversidad de polen. Esto es esperable porque la primavera es el momento donde los cultivos florecen y hay más diversidad de cultivos, hay más cantidad, y las abejas colectan más polen diverso. Mientras que en invierno y en verano hay una menor diversidad de polen disponible para las abejas. Entonces, esto nos sugiere que la diversidad de polen está vinculado con la diversidad de la microbiota intestinal de las abejas. Pero además, en la aparición de estos grupos en primavera es interesante porque justamente los lactobacilos son los microorganismos que están encargados de la degradación del polen, de la ruptura de la pared externa del polen, y es necesario para poder obtener todos los nutrientes del polen. Entonces, es bastante lógico que al aumentar la diversidad de polen, aumenta el ingreso de polen, estos microorganismos ayudan en la degradación y en la obtención de nutrientes de esos compuestos. Y por el otro lado, como les decía, en
verano y en invierno, hay más abundancia de Shilliamela y Snodgrassella, y estas dos bacterias van juntas porque tienen una interacción sintrófica, es decir, los productos del metabolismo de una de ellas bacterias son utilizados por la otra. Entonces, tienen capacidades metabólicas complementarias, y si nosotros hacemos un corte del intestino, vemos que en azul se ve la Shilliamela y en verde la Snodgrassella, es decir, que están muy cercanamente vinculadas. Entonces, de esta primera parte, podemos concluir que tanto la diversidad de polen como ciertas variables ambientales, principalmente las precipitaciones y heladas, alteran la diversidad de la microbiota intestinal y favorecen la abundancia de ciertos grupos. Pero para ahondar un poquito más en esto y en cuál es el impacto de la nutrición, de la diversidad de polen en la microbiota, nos pasamos al laboratorio e hicimos experimentos en laboratorio. Como les decía hoy al inicio, las abejas son un modelo fantástico para trabajar porque podemos poner a prueba nuestras hipótesis en ensayos de laboratorio. Entonces, para esto nosotros colectamos abejas, colectamos cuadros con abejas a punto de emerger, los llevamos al laboratorio, las abejas nacen en el laboratorio. Esto es importante porque así tenemos abejas de edad controlada, las enjaulamos y luego en estas jaulitas aplicamos diferentes tratamientos. Y en particular, en este trabajo, nosotros sometimos a las abejas a dos dietas diferentes. Por un lado, una dieta de polen monofloral, basada en el consumo de polen de Eucalyptus grandis. Nosotros por estudios previos ya sabíamos que este polen es deficiente en isoleucina, y es deficiente en lípidos también, y tiene bajo porcentaje de proteína. Entonces sabemos que a las abejas les causa déficit nutricional. Y por otro lado, como contraparte, las alimentamos con polen polifloral obtenido de una mezcla de diferentes regiones. Hicimos análisis palinológico botánico para chequear que se tratara de polen monofloral, en este caso, lo cual fue confirmado, era 99% de polen de eucaliptus, mientras que en el polen polifloral encontramos 18 especies diferentes. Nosotros les dimos a las abejas estos dos polenes diferentes y evaluamos las variaciones en su microbiota, y como pueden ver, las abejas que recibieron polen polifloral tuvieron mayor abundancia de lactobacillus, mientras que las abejas que recibieron polen de Eucalyptus grandis tuvieron menos lactobacillus y mayor abundancia de bartonelas. Esto es interesante porque las bartonelas son microorganismos potencialmente patógenos de insectos. Y además lo que vimos, que coincidió con nuestros resultados de campo, es que las abejas que consumen polen polifloral, como se ve en primavera, tienen mayor abundancia de lactobacillus. Fuimos un paso más y quisimos ver qué impacto tenían estas variaciones en la inmunidad de las abejas. Y para eso evaluamos la expresión de diferentes genes vinculados a la inmunidad social e individual. Y vimos que aquellas abejas que estaban alimentadas con polen monofloral, polen de eucaliptus, tuvieron menor nivel de expresión de genes vinculados a la inmunidad social, como la glucosa oxidasa, así como la inmunidad individual, como la himenoptecina, que es un péptido antibacteriano, o la lisocima, que también está involucrada en romper la pared de los patógenos. Entonces, podemos ver que la alimentación o la nutrición altera la comunidad microbiana intestinal, y esto también tiene consecuencias en la inmunidad de las abejas. Pero luego quisimos ver qué pasaba cuando aparecía también en escena un patógeno comúnmente encontrado en las colmenas, que es Nosema cerana. Nosema es un microorganismo, un hongo microsporidio que afecta a las células epiteliales del intestino. Entonces, en esta imagen pueden ver, este es un corte, sería como un corte de las células epiteliales del intestino. Nosema cerana ingresa en las células y allí se multiplica. Pero aquí nosotros tenemos, este intestino está rodeado por la microbiota, entonces hay una interacción directa con los microorganismos que forman parte de esta microbiota. Para evaluar qué pasaba, hicimos un nuevo ensayo experimental, pero hicimos 4 grupos. A 2 grupos le dimos polen monofloral y polifloral, y otros 2
además de darles esta alimentación, los infectamos artificialmente con esporas de este microsporidio. Y evaluamos también cuál fue el impacto en la comunidad microbiana intestinal. Vimos que efectivamente los diferentes tratamientos alteraron la composición de la comunidad microbiana intestinal, pero me voy a centrar principalmente en qué pasó en las abejas que habían recibido polen monofloral, que fueron las más afectadas. En esas abejas que se alimentaron con polen monofloral, pero además se infectaron con nosema, los cambios o las alteraciones fueron mayores. En este caso, disminuyó aún más la abundancia de Lactobacillus y aumentó más la abundancia de Bartonella. Entonces, y quisimos ver también qué pasa con el patógeno. Ya vimos que una mala nutrición, o una nutrición basada en polen monofloral, disminuía la abundancia de lactobacillus, que son microorganismos que están involucrados también en la defensa frente a patógenos, disminuía la expresión de genes vinculados a la inmunidad, o sea, disminuía las defensas de la abeja. ¿Y qué pasa con el patógeno? ¿Se multiplica más? ¿Aprovecha esto? Y sí, para eso nosotros cuantificamos el número de esporas presentes en estos grupos y vimos que en aquellas abejas alimentadas con polen monofloral, el microsporidio se multiplica significativamente más, o sea, hay mayor nivel de infección en estas abejas. Entonces, con estos resultados nosotros podemos comprobar el modelo propuesto por Nancy, que la dieta, específicamente el estrés nutricional, altera la comunidad microbiana intestinal, principalmente disminuye la abundancia de lactobacillus y aumenta Bartonellas, y esto tiene consecuencias en la inmunidad, porque vemos que disminuye la expresión de genes vinculados a estas defensas, y aumenta la infección por nosema cereus. Esto seguramente en el campo tenga consecuencias que aumente la mortalidad de las abejas. Y ahora, pasándonos al otro factor que también estudiamos mucho en nuestro grupo, que es los pesticidas, y cómo los pesticidas impactan la salud de las abejas. Las abejas todo el tiempo están expuestas a pesticidas, en la recolección de néctar, de polen, de agua, y hay evidencia que muestra que estos pesticidas que las abejas recolectan llegan a la colmena, porque se han encontrado trazas restos de pesticidas en la cera y en la miel. El glifosato, elegimos el glifosato para trabajar porque es el pesticida más utilizado alrededor del mundo, y hubo un aumento drástico en su uso a partir de la aparición de los cultivos transgénicos resistentes al glifosato. Este compuesto inhibe una enzima llamada PCPS, que participa en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos. Entonces, las plantas que tienen esta enzima no pueden producir proteínas, entonces mueren, por eso se usa como herbicida. Pero se ha visto que esta misma enzima está presente en muchos microorganismos, y hay dos clases de esta enzima, una es sensible y otra resistente. Lo que nosotros proponemos es que el glifosato altera, así como inhibe esta enzima en las plantas, también inhibe esta enzima en los microorganismos que forman parte de la microbiota, alterando la comunidad microbiana intestinal. Para poner a prueba esta hipótesis, nosotros hicimos un ensayo en el laboratorio donde sometimos a las abejas a diferentes tratamientos. Por un lado le dimos solo jarabe como control, por otro lado solamente nosema cerana, que era el microsporidio, el hongo con el que estábamos trabajando, por otro lado las alimentamos con glifosato, y por último con glifosato más nosema cerana. Porque esta interacción, como les decía en inicio, es normal que las abejas estén expuestas de forma simultánea a los diferentes factores de estrés. Nosotros elegimos dosis subletales de glifosato, es decir, estas dosis no generan la mortalidad por sí mismas, y son dosis cercanas a los que se puede encontrar en el campo. Entonces, sometimos a las abejas a este tratamiento, y a los 10 días analizamos la composición de la comunidad microbiana intestinal, y como pueden ver, todos los tratamientos, este es el grupo control, donde hay cierta variabilidad, pero todos los tratamientos generaron alteraciones de esta comunidad. Y en particular lo que vimos es que cuando ambos tratamientos están juntos, cuando ambos factores de estrés están juntos, tienden a aumentar la diversidad de la microbiota.
uno tendería a pensar que una microbiota más diversa es una microbiota más saludable, pero esto no siempre es así. Hay que ver quiénes son los microorganismos que están apareciendo en esta microbiota. Y cuando miramos eso, vimos que el glifosato, por ejemplo, disminuye la abundancia de Snodgrassella albi, que Snodgrassella es uno de los 5 miembros del core que cumple funciones muy importantes para las abejas, y ya se puede ver en esta imagen, el Snodgrassella es la barra esta rosada de abajo. Vemos que en los 2 grupos que no tienen glifosato aparecen, sin embargo en los 2 grupos tratados con glifosato, la barra desaparece completamente. Es decir que el glifosato inhibe a Snodgrassella albi, o sea que elimina uno de los componentes principales del core de la microbiota intestinal. Pero por otro lado hay otros microorganismos que sí pueden sobrevivir, como Staphylococcus, que se ha visto que es resistente, que tiene la versión de la enzima resistente al glifosato, mientras que Snodgrassella tiene la enzima sensible al glifosato. Por otro lado, cuando las abejas son infectadas con nosema, también se generan grandes cambios en la comunidad microbiana, pero acá principalmente aumenta la diversidad porque aumentan las enterobacterias. Todas estas listas de bacterias son todas enterobacterias, la mayoría, que están asociadas a una disbiosis. Cuando aparecen enterobacterias en la microbiota, está asociado a una disbiosis, no son parte de la microbiota esperada. Y por otro lado, cuando ambos factores de estrés están juntos, el glifosato y nosema, vemos que aumenta la diversidad, pero a costa de que aumentan muchas enterobacterias. Y disminuyen la abundancia de Snodgrassella y lactobacillus, que son importantes componentes del core, como les decía. Pero también fuimos un paso más y quisimos ver qué impactos tenían estas variaciones en la inmunidad de las abejas. Y para eso también evaluamos la expresión de diferentes genes vinculados a la inmunidad social y inmunidad individual. Y encontramos que en este caso, ambos tratamientos, tanto la infección por nosema como el glifosato, aumentaron la expresión de lisozima y de glucosa oxidasa. La verdad es que nosotros esperábamos lo opuesto, esperábamos que haya una depresión, una supresión del sistema inmune, pero encontramos un aumento. Esto podría deberse a una respuesta fisiológica de las abejas que tratan de alguna forma de mitigar el impacto negativo del envenenamiento por el glifosato, o también podría deberse a un efecto indirecto al alterarse la microbiota intestinal, que esto sea lo que genere cambios en la inmunidad. En este trabajo también evaluamos qué pasaba con otros patógenos, ya que vemos el glifosato altera la microbiota, altera la inmunidad, ¿qué pasa con los patógenos? Aprovechan esta situación para reproducirse más, y para eso usamos el virus de las alas deformes, que en este caso no hicimos una infección experimental, sino que este virus está naturalmente presente en las abejas, y en esta gráfica pueden ver que a tiempo cero había un bajo nivel de este virus, y en las abejas control, que son en rojo, el nivel de infección por el virus se mantiene bajo. Es un virus que puede estar en colmenas a bajos títulos sin causar demasiado daño, pero cuando algún factor externo promueve su multiplicación, puede ser causante de la pérdida de la colmena. O sea, puede ser muy patógeno. Y lo que vimos es que en aquellas abejas que se infectaron con nosema o se trataron con glifosato o ambos factores juntos, el nivel de infección por este virus aumentó significativamente. Y esto también tuvo repercusiones en la mortalidad de las abejas. En esta gráfica, que podemos ver la sobrevivencia de las abejas, vemos en rojo el grupo control, en verde el grupo de nosema, o sea, vemos que nosema aumenta la mortalidad de las abejas, y en amarillo y en azul cuando nosema está en conjunto con el glifosato. Entonces, volviendo a nuestro modelo de inicio, pudimos comprobar que el glifosato, aún en dosis subletales, es capaz de alterar la composición de la comunidad microbiana intestinal, y esto tiene consecuencias en la función inmune. En este caso, aumenta la expresión de algunos genes,
pero también hay patógenos que este aumento de la inmunidad no es suficiente para prevenir la infección, y aumenta, tanto el glifosato como el nosema tienden a aumentar la multiplicación por el virus de las alas deformes, que es un patógeno muy importante de las abejas. Y esto aumenta la mortalidad de las mismas. Entonces, para redondear y para que quede como mensaje final, para tener abejas saludables necesitamos abejas que se alimenten con un polen diverso. Aquí se puede desarrollar una microbiota normal que da lugar a una inmunidad adecuada y una colmena que está libre de patógenos. Sin embargo, cuando las condiciones del ambiente cambian y las abejas se terminan alimentando con polen monofloral en plantaciones de monocultivos o se exponen a pesticidas, se genera una alteración de su microbiota intestinal, se genera también una alteración de la respuesta inmune, y esto a veces puede promover la infección por diferentes patógenos, como vimos en un caso con nosema y en otro caso con el virus de las alas deformes, lo que nos da abejas débiles y lo que puede terminar desencadenando la muerte de la colmena. Algunos estudios que nosotros estamos continuando vinculados a este tema, estamos evaluando el impacto de otros pesticidas en la salud de las abejas, como el imidacloprid, que es un neonicotinoide, el sulfoxaflor o el glufosinato de amonio. También estamos evaluando el impacto del estrés nutricional en la microbiota de inmunidad, pero no en condiciones de laboratorio, como ya lo hicimos, sino estamos viendo si en el campo podemos reproducir los mismos resultados. Y también estamos estudiando estrategias para modular la microbiota intestinal mediante el uso de probióticos. Y finalmente les presento a nuestro grupo de investigación, que está formado por, Daniela Redondo, como les decía, terminó el doctorado hace poquito, Lorelei Castelli, que está terminando su doctorado, Sofía Balbuena, Sofía Palacios, y Guillermo Anión y Natalia Viera son estudiantes de maestría, y Pablo Zunino es el jefe del departamento. Y los resultados que les mostré hoy son parte del trabajo de maestría y de doctorado de Lorelei Castelli. Y por último, nosotros trabajamos, como les decía, muchos de estos trabajos requieren mucho trabajo de campo y de laboratorio, y para lo cual trabajamos en colaboración con Belén Branquichela, que es investigadora de INIA, que se formó con nosotros y ahora está trabajando en INIA, y con Sirio Invernizzi, que es investigador de Facultad de Ciencias. Muchas gracias. No sé si tienen... Bueno, muchísimas gracias a vos, Karina, hermosa la charla, la verdad que muy ilustrativa y saliéndose muchas veces de las específicas bacterias que estamos estudiando, con un modelo muy, muy integral, muy lindo y muy interesante. Así que bueno, ya le damos lugar entonces a las preguntas, y ya tenemos algunas de José Echenique. Pepe, si querés abrir tu micrófono y hacerle directamente la pregunta a Karen. Hola a todos, buenos días. Gracias, Eleonora y Karina, ¿qué tal? No te conocía, te felicito por la presentación, súper clara para gente, sobre todo que no tenemos contacto con microbiólogos de abejas. Me resultó súper interesante la charla. Dos preguntas muy cortitas. Cuando ustedes estresan a las bacterias a nivel nutricional, hay aumento de nosema y baja lactobacillus. ¿Nunca le estudiaron a la población de lactobacillus si está produciendo bacteriocina para atacar al nosema? O sea, ¿no vieron extractos sobrenadantes? No lo hemos hecho, pero es algo que sí tenemos para hacer, porque como comenté al final, otra de las líneas que trabajamos es en el desarrollo de probióticos, y tenemos bastante avanzado el trabajo en esa línea, que hemos aislado a partir de la comunidad de la microbiota intestinal, aislamos microorganismos y estudiamos un montón de características para su uso como potencial probiótico, y finalmente nos quedamos con 4 cepas de Lactobacillus punki que tenían actividad frente a Primibacillus larvae, que es otro microorganismo que afecta a las abejas, y también disminuye la infección por nosema. O sea, vemos que este microorganismo administrado en las abejas
disminuye la infección por nosema. Entonces, puede ser el que esté actuando ahí en la microbiota. Y es algo que, producción de bacteriocinas no hemos estudiado, pero sí un montón de características más, y sí, tenemos un grupo de lactobacillus candidato para su uso como probiótico en abejas que estamos probando a nivel de campo. Pero el hecho de las bacteriocinas seguramente las produzcan. No lo hemos estudiado, pero está en la lista de las cosas sí para hacer. Eso me llamó la atención ahora que decir probiótico, que no sabía si se podía utilizar como probiótico por la gran cantidad de lactobacilos que tienen, que está entre un 60 y 80%. Lo último que pregunto es si la gran cantidad de lactobacilos que tienen y la idea de usarlo como probiótico, si tienen idea también de modificar genéticamente esos lactobacilos para tratar de bioremediar el impacto que tiene el glifosato. Sí se pueden usar probióticos porque a pesar de que gran parte de la microbiota está compuesta por lactobacilos, como vimos, la abundancia cambia a lo largo del año, pero además las propiedades de los probióticos varían con la cepa. Por más de que todos sean lactobacilos, hay diversidad de especies y además hay diversidad a nivel de cepa. Para que te hagas una idea, nosotros aislamos como 50 cepas de lactobacilos con Ki, y todas tienen propiedades diferentes. Y encontramos 4 que pueden inhibir a diferentes patógenos. Hicimos ensayos en larvas y en abejas adultas. También a nivel de campo, vimos que lograba disminuir la enocemosis a nivel de campo. Entonces, por más de que los lactobacilos son un grupo súper grande y diverso y están en la microbiota, el agregado externo de algunas cepas con características probióticas mejora la salud de las abejas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Susana Checa. Sí, hola Karina. Muy interesante tu seminario y clarísimo. Así que obviamente no se me ocurren preguntas de lo que vos estás haciendo puntualmente, sino de lo que podría llegar a hacer en un futuro. ¿Piensan estudiar los efectos del cambio climático? O sea, las condiciones, porque es evidente que el cambio climático está afectando mucho, y entre ellos a los insectos. Sí. Entonces las variaciones estas en temperatura, la carencia de humedad, eso podría también estar afectando la microbiota y la salud de las abejas. Seguro, porque está todo conectado. O sea, el cambio climático genera cambios en las lluvias, en la temperatura, como vimos, las variables ambientales afectan las floraciones de los diferentes cultivos, y las abejas necesitan nutrirse de este polen y néctar. Entonces seguro que las abejas están siendo muy perjudicadas por el cambio climático también. Y en Latinoamérica hay grupos que están. Nosotros en particular no trabajamos con eso, porque bueno, también tenemos la mirada de la microbiología y nos vamos hacia ese lado, pero sí hay grupos que están estudiando el impacto del cambio climático en las abejas. Sí, sí, es uno de los. Y también se afecta a las poblaciones de manera similar a los pesticidas que ustedes están estudiando. O sea, en cuanto a los lactobacilos, por ejemplo. En realidad no recuerdo, no tengo en mente estudios específicos que sean de cambio climático en la microbiota. Pero sí en la salud de las abejas. En la salud de las abejas. Sí, en eso sí, se ha visto que sí, que es un factor que obviamente que influye. Pero no recuerdo en la microbiota. Sería interesante, sí, ir por... No, para ver si me entendés, si los efectos son aditivos también con el uso de los pesticidas o, digamos, o se ven otras cosas, qué sé yo. En ese sentido te lo preguntaba. Bueno, gracias, muy interesante. Gracias. Andrea, Mania. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, sí. Buenísima, Karina. Yo me sumo a las felicitaciones porque la verdad que clarísimo, súper interesante. Lo mío a lo mejor también son preguntas un poco más de curiosidad. Me preguntaba todo el tiempo si digamos, la composición de la microbiota, qué impacto tenía sobre la calidad de la miel, si había alguna, digamos, directamente había alguna digamos, se afectaba la calidad también que tenía la miel, no solamente la producción, que calculo que sí, porque evidentemente si está estresada en cantidad puede haber, pero sino la calidad
que tenía ese alimento? Es interesante esa pregunta. No lo sé. Nosotros no lo hemos estudiado, pero justo el otro día estaba hablando con unos colegas y también salió ese mismo tema. Es un punto a trabajar a futuro, porque es interesante, sí. Está bien. No tengo la respuesta. Y otra que también todo el tiempo cuando hablabas de los probióticos, que me pareció también como interesante, entiendo en el laboratorio cómo ustedes pueden manejar esa administración, ya sea de qué polen van a agregar y ahí, pero ¿cómo se imaginan eso? Me imagino que eso después lo querrán llevar a campo. ¿Cómo se imaginan una administración de probióticos a abejas? Lo hicimos 4 ensayos. Es súper... es muchísimo trabajo. Hicimos 4 ensayos de campo, independientes, con 40, 50, 60 colmenas cada vez. Aplicamos el probiótico en jarabe, por eso una de las características que nosotros evaluamos es que puedan sobrevivir en altas concentraciones de azúcar, porque el probiótico lo preparamos en jarabe, y eso es lo que nosotros le administramos a las abejas. El darle jarabe es una práctica que los apicultores usan habitualmente para incentivar la producción. Entonces lo que nosotros planteamos es agregarle las células, ¿no? Hacer un cultivo, centrifugarlo, y agregarle solo las células a ese jarabe para que las abejas lo consuman. Y probamos dárselo en el jarabe o asperjarlas con jarabe que ellas mismas se limpian y allí lo consumirían. Y los resultados obtenidos a campo son variables. En uno de los ensayos disminuyó significativamente el nivel de infección por nosema cerana y también por varroa, que es otro ácaro, pero en otros no. Y estamos viendo que, claro, pasar del laboratorio a campo hay muchas más condiciones a tener en cuenta, que a veces dependen de las condiciones ambientales, de otros factores que no podemos controlar en el campo. Entonces, el uso de probióticos a campo, obtuvimos buenos resultados, pero pueden ser variables. Entonces hay que ajustar ahí el tema de la dosis y la frecuencia de aplicación y eso, pero es una línea que estamos avanzando bastante. Perfecto. Gracias. Buenísima la charla. Gracias. Daniel, Kurt, ¿estás por allí, Daniel? Hola, ¿qué tal? Allí estás. Muy linda la charla, muy interesante. Al principio me surgió la duda cuando hablabas de diversidad y la variación estacional. Mencionaste como que aumenta mucho en primavera, y después baja en verano, y después en invierno también tenías otro mínimo. Como que me llamó la atención eso, que tengas 2 mínimos, digamos, y que no sea algo gradual. ¿Por qué puede ser eso? Porque depende de las condiciones ambientales. En invierno tenemos pocas floraciones, porque hace frío, no florecen los cultivos. Pero en verano también, si hace mucho calor, tampoco florecen. Entonces depende bien de las temperaturas. Si hace mucho frío o mucho calor, no hay cultivos, no hay ingreso de polen diverso, y eso es lo que vimos que era una fuente de variación de la microbiota. Claro, depende, estos estudios está bueno repetirlos en zonas con diferentes climas, porque esto nosotros lo encontramos para Uruguay, pero seguro no es replicable para una zona de clima tropical o para un lugar de clima más frío donde los cambios son más abruptos. Nuestro invierno, por ejemplo, es invierno, las abejas paran la pastura, pero la paran 2 semanas. Hay otros lugares en donde paran 3 meses. Seguramente los cambios en esas zonas son mucho más abruptos. Claro, perfecto. Bueno, y la otra duda era un poco más técnica, de ignorancia también. Vos, cuando hablas de microbiota y variaciones, siempre usás secuenciación de amplicones. Sí. ¿Hay algo así como, digamos, variación en la cantidad total de microbios? O sea, eso no lo verías por esas técnicas. La cantidad de microbios en el tracto intestinal como que se mantiene constante siempre, varía. Sí. También sí, no lo puse, pero también lo hacemos. También analizamos el número de bacterias totales por qPCR. Sí. Durante el año vemos que se mantiene bastante constante, pero tiende a aumentar el número hacia el invierno, y eso ya había sido reportado por otro grupo de investigación, y se cree que es como para reforzar las defensas, porque el invierno es un momento que la abeja está más expuesta a patógenos,
¿no? Tiene menos alimentos, está como más débil, entonces ahí hay cambios fisiológicos que aumentan la inmunidad y también encontramos ese aumento en las bacterias. Y en los otros ensayos no encontramos variaciones en el número de bacterias, pero sí, siempre lo analizamos también por qPCR. Gracias. La pregunta ahora de Marina Basualdo. Marina. Hola, buenos días. Bueno, un gusto escucharte, Karina. Excelente la presentación, aunque llegué tarde. La agarré pesada. Tengo 2 preguntas. Bueno, igual queda grabada, así que supongo que después la voy a poder ver. Primero, ¿por qué utilizaron lisocimas y glucoxilasa como para medir inmunidad y no otras? Esa es una pregunta. No, en realidad estudiamos más de 10 genes vinculados a la inmunidad. En los otros no encontramos diferencias, por eso presenté solo los resultados en los que sí encontramos diferencias. Pero estudiamos diferentes marcadores, tanto de inmunidad social y de inmunidad individual, estudiamos fenoloxidasa, apidecina, defensina, himenoptesina, o sea, estudiamos más de 10, sí. Y me quedé, mostré solo los resultados con los que encontramos variaciones. Bien, es interesante ver por qué, ¿no? Variación en esas dos, como un tema para seguir indagando. Eso por un lado. Y por el otro lado, te quería consultar sobre, espera, que estoy mirando lo que había puesto. Cuando hablamos de probióticos, no sé si has tenido la posibilidad de charlar con colegas que trabajen con el tema de abejas, porque uno cuando define un probiótico, bueno, por definición sabemos lo que es un probiótico, y generalmente se hacen, si tuvieras que hacer un desarrollo de un producto probiótico para abejas, ¿no es cierto? Uno se basa en lo que está estipulado para probióticos humanos, para consumo humano, ¿no? Entonces hay que hacer un montón de pruebas para demostrar que eso es un probiótico para humanos. En el caso de abejas, ¿tenés idea si se ha avanzado en algo o qué se considera un probiótico para una abeja? ¿O se toma la reglamentación de humanos? ¿Cómo es eso? Es interesante, Marina, eso. Para empezar, en abejas estamos tratando de no llamarle probióticos, porque como tú decís, la definición de probióticos se hizo para humanos, y hay que cumplir una cierta cantidad de requisitos que no tienen sentido para las abejas, porque una de las cosas que hay que probar es resistencia a sales biliares, o unión a células epiteliales, cosas que en el caso de las abejas no se adaptan. Entonces, lo que se está usando más, el término que más se utiliza en abejas es microorganismos benéficos. En vez de probióticos, probar diferentes categorías y le llamamos beneficial microbes. Y igualmente tratamos de probar una serie de requisitos antes de definirlo como microorganismo benéfico. Por ejemplo, se mira en primer lugar que tienen que ser aislados del microorganismo donde van a ser utilizados. O sea, en nuestro caso son microorganismos que aislamos del intestino de la abeja melífera para utilizar en abeja melífera. Probamos que sean seguros, es decir, se los administramos a larvas y abejas adultas y vimos que no generaban mortalidad, que no tenían un efecto por sí mismos sobre el sistema inmune, porque tampoco queremos que genere un desbalance en el sistema inmune, que tuvieran capacidad antibacteriana. En este caso elegimos Penibacillus larvae como modelo, porque es una bacteria que afecta a las colmenas y causa una enfermedad llamada loquia americana, y bueno, y se usa como modelo para ver actividad antibacteriana. Después nos pasamos a hacer ensayos en larvas, en que infectamos las larvas artificialmente con Penibacillus, y les dimos los probióticos y vimos que disminuía la mortalidad. Le dimos esta mezcla de Lactobacillus junquii y vimos que disminuía la mortalidad, y luego lo hicimos en abejas adultas, que infectamos con nosema, y vimos que la administración de este producto también disminuía la infección por nosema, y después, bueno, con todo, en realidad capaz que me estoy salteando algún paso, pero vimos también capacidad de sobrevivir en altas concentraciones de azúcar, porque lo vamos a aplicar en jarabe, entonces tenemos que estar seguros que sobreviven a la aplicación. Capacidad de vivir a diferentes pHs, porque en la abeja, en las diferentes partes del tracto digestivo hay diferentes pHs, entonces tiene que sobrevivir. Hicimos un montón de cosas, algunas
que son las recomendadas para humanos, y otras que nos pareció interesante para el modelo de abeja. Y, claro. Sí, es muy interesante. Esto que vos estás planteando, Cari, es muy interesante, y en realidad todo esto tan completo no está ni siquiera estandarizado, si es que quiere decir, o sea que es algo que en lo que se puede trabajar, ¿no? Estandarizar todo esto para ¿qué sería para las abejas? Organismos benéficos, cumplir con todos estos pasos. Bueno, te felicito, hermoso trabajo. Muchas gracias, Marina. Gracias, Marina, por tu pregunta. Leonardo Erichman, ahora. Leo, ¿estás allí? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Karina, por la charla. Muy, muy buena la presentación. Me pareció muy, muy interesante los resultados. Yo la pregunta que te quería hacer era la interfaz, digamos, la conexión entre las conclusiones del ensayo a campo y los experimentos de laboratorio. Los ensayos, las conclusiones del ensayo a campo están basadas en los cambios debidos al ciclo natural, cómo varía la disponibilidad de recursos en función de las condiciones climáticas, etc. Y en base a eso ustedes hacen una hipótesis que tiene que ver con la disponibilidad de recursos o la diversidad de sustratos, y hacen una simulación bien interesante en el laboratorio y muestran la diferencia entre condiciones de monocultivo y diversidad de cultivo. Ahora, ¿qué dice eso sobre la adaptabilidad? Porque, digamos, lo que ven en el ciclo natural es que las abejas pasan por ese ciclo en el que hay fluctuaciones en su microbiota y baja la diversidad, o sea, se adaptan a las condiciones de bajos recursos, digamos, o de baja diversidad de cultivo. Entonces, ¿cómo influye eso en el escenario real, digamos? ¿Son también más susceptibles a infecciones? Lo que pasa es que depende el lugar donde esté situada la colmena. Nosotros hicimos este ensayo en un lugar donde había diversidad de cultivos. Entonces pudimos ver la variación natural, y la abeja tenía a su disposición diferentes cultivos en primavera y menos en verano o en invierno, porque es lo que pasa naturalmente. Pero cuando hicimos la simulación del polen monofloral versus polifloral, es porque cuando las colmenas están en zonas de monocultivos, lo único que tienen es ese monocultivo, y no es que en primavera... Eso está claro, la pregunta es si se adaptan, si tienen capacidad de adaptarse a esas condiciones de bajo... y las abejas sobreviven en esas condiciones. Pueden estar en ese ambiente, pero las abejas están más debilitadas cuando están en ese ambiente. Estaría bueno hacer ver el monitoreo anual, del ciclo anual, en esas condiciones tan diferentes, que siempre con el mismo cultivo, o dependiendo solo de ese cultivo. Eso no lo hicimos. O la comparación de zonas de alta diversidad y sí, monocultivo. Eso sería interesante hacerlo, sí. Eso no lo hicimos, pero la abeja sobrevive, se puede adaptar, pero muchas veces sobrevive en peores condiciones y produciendo menos miel, y las colmenas son más pequeñas, pero eso, no tengo datos estadísticos para mostrarte sobre eso, es lo que percibimos. Muy bien. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Julia. Hola, Karina, mira. Julia Pettinari. Primero te felicito por la charla, fue súper clara. Para mí, que no sé nada de abejas, me resultó muy clara, muy interesante. Por el otro lado, la pregunta tenía que ver bastante con lo que te preguntó Leo, porque me daba curiosidad el tema de la adaptación, ¿no? Sobre todo porque usaste como ejemplo el eucalipto, que es un cultivo, es algo que está súper difundido, sobre todo en Uruguay, en la zona del litoral argentino, la que compartimos, ¿no? Y por eso me daba la curiosidad de saber si las abejas que estaban sobre todo más asociadas a eucalipto tenían algún tipo de diferencia en la microflora, pero no sé si, creo que entendí que no, sí, eso no lo habían investigado. No, ahora me acordé de otro estudio que hicimos que tal vez contesta esa pregunta. Claro, nosotros no hicimos el monitoreo anual de la microbiota, pero sí vemos lo que pasa en las condiciones de eucaliptus, cuando las colmenas, en Uruguay, si bien hay colmenas en todo el país, en febrero se llevan a las plantaciones porque el eucaliptus florece tardíamente, entonces entre febrero y mayo los apicultores pueden aprovechar esa
floración para producir miel, que en otros lugares ya casi que no hay floraciones. Entonces, nosotros se llevan las colmenas ahí, y en esas condiciones es casi que un monocultivo de eucaliptus, porque las colmenas solo tienen acceso a polen de eucaliptus. Y en esas condiciones, si bien las abejas sobreviven hasta mayo, se enferman de nocimosis, la pérdida de colmenas es muy alta, producen mucha miel porque ingresa mucho polen, o sea, están como obligadas a trabajar, lo trabajan, se cosecha la miel, pero una vez que termina la temporada, las colmenas terminan terriblemente agotadas, se pierden muchas abejas, se pierden muchas colmenas enteras, y están debilitadas por la nocimosis. En esas colmenas no estudiamos la microbiota aún, pero sí vemos que las abejas en esas condiciones no lo soportan, no es viable la colmena. Hay que retirarlas luego de la floración para llevarlas a un ambiente donde haya más diversidad, porque en esas condiciones no es viable, no va a sobrevivir el invierno. Eso lo vimos, sí. No analizando la microbiota, pero sí vimos el comportamiento de la abeja. Bueno, gracias. Te digo que como consumidora de miel, lo que más abunda es la miel de eucalipto en la zona. Sí. Entonces, por eso me daba curiosidad ver si se había detectado algún tipo de adaptación, porque de los experimentos que ustedes mostraron, estaba claro que no era lo más saludable para las abejas. Entonces, capaz que si hay algún tipo de compensación en la microbiota. Nosotros lo que probamos es también dándole suplementos nutricionales a esas abejas que están bajo estrés nutricional, dándole un suplemento nutricional, que es una torta de polen diverso. Ahí las abejas mejoran su fortaleza y pueden sobrevivir mejor. Está claro que los apicultores llevan las colmenas ahí porque se produce mucho, pero para la colmena en sí no le hace muy bien. Es necesario darle suplementos nutricionales o apenas termine la temporada, llevarlas a otras zonas donde estén mejor. Tenemos los análisis, tenemos las muestras analizadas, los datos de secuenciación no hemos podido analizar todavía esos resultados, pero ya lo sabremos. Muchísimas gracias, Karina, súper interesante. Muchas gracias. Gracias, Julia. Sigue la pregunta de Marcos Tejerina, que si sigue sin su micrófono funcional, como nos dice, leo la pregunta. Si querés abrir tu micrófono y ahora funciona, Marcos, estás invitado. Mientras tanto, te la leo. Dice Marcos, ¿estudiaron cómo influye la administración de probióticos sobre el ectoparásito varroa? Sí, nosotros... No era nuestro objetivo original porque los probióticos son intestinales y varroa es un ectoparásito que está afuera de la abeja, entonces no se nos ocurría que pudiera tener algún efecto, pero lo probamos más bien para Nosema cerana. Pero cuando hicimos el ensayo, uno de los parámetros que estudiábamos era el nivel de infestación por varroa, y nos dio que el resultado que obtuvimos fue que la aplicación de los probióticos disminuyeron la infestación por varroa. Lo que nos pareció muy interesante y abre muchas puertas para empezar a estudiar por qué es que esto ocurre, pero no, hasta ahí llegamos, no profundizamos más. Pero en uno de los ensayos de campo vimos sí que disminuía la varroa. Bueno, y quedan un par de preguntas que tengo para hacerte, ya que estamos, Karina, entonces. Una que a lo mejor es muy trivial y me decís, no, qué barbaridad lo que estás preguntando, pero ¿cómo incide en realidad digamos, los contaminantes naturales que tiene el polen? ¿Hay contaminantes naturales bacterianos en el polen? O sea, el polen está incorporándole a la abeja determinados, y los tipos de polen, o sea, el polen de eucaliptus, ¿tiene sus contaminantes habituales, diferenciales, o es meramente el tema nutricional y metabólico el que modifica la microbiota? No, también hay, no sé si lo llamaría contaminantes, sino que en el polen hay una microbiota. Exógeno, digamos, claro, sí, eso. En el polen hay microorganismos, en diferentes tipos de pólenes hay diferentes microorganismos, y también el polen es una fuente de ingreso para esos microorganismos a la microbiota. ¿Y cómo correlaciona el polen, digamos, el microorganismo presente en el polen con el microorganismo que está presente en la microbiota?
En el caso de, por ejemplo, en el ensayo que hicimos con los dos pólenes, monofloral y polifloral, que nosotros vimos que, por ejemplo, el polifloral aumentaba los lactobacillus, en realidad la abundancia de lactobacillus en los dos pólenes era la misma. Ajá, pero teniendo la misma abundancia de polen, el monofloral generaba ciertos cambios que hacía que aumente el lactobacillus en esas abejas, pero claro, no era por un tema de cantidad. Y Bartonella, que era el que aumentaba en el polen monofloral, no estaba presente en ninguno de los dos pólenes. Entonces lo que vemos es que el polen en sí genera cambios en la microbiota, puede inocular, pero no es que sea directo una relación de lo que le damos es lo que aparece en la microbiota de las abejas, sino que nutricionalmente se deben favorecer ciertos grupos que pueden degradar los componentes del polen. Perfecto, sí, esa era una de las cuestiones que me atravesó toda tu charla, y yo decía, si le pudiera preguntar, si era una incorporación exógena. Y por el otro lado, me llamó la atención, pero esto ya es un sesgo de mi propio laboratorio, yo trabajo con Serratia, y yo vi que, por ejemplo, la población de Serratia se te aumentaba solamente cuando le administraban glifosato y estaba infectado con nosema. Solamente en esa condición. Ahora, esto tiene que ver con que hay poblaciones bacterianas que son capaces de degradar el glifosato y por lo tanto lo están incorporando como una fuente nutricional. Pues sé que, bueno, hay algún grupo en nuestro propio instituto que está estudiando justamente el aislamiento de cepas que puedan degradar glifosato, de cepas bacterianas. Esto es así, puede ser que aumente por esa causa, justamente, pues, me llamó la atención que la combinatoria de las dos cosas hizo surgir a la población de Serratia. Sí, la verdad es poco lo que se sabe del rol de Serratia en las abejas. Hay un grupo que lo identificó como un potencial patógeno. Hay un paper que dice que Serratia es patógeno de abejas. En realidad no es una enfermedad de importancia en el campo, no genera problemas. Pero sí está esta publicación que lo proponen como patógeno. Sé que hay microorganismos que son capaces de degradar el glifosato, que lo usan. No sé de Serratia, en realidad. Podría ser una explicación. No lo sé, podríamos ir. Tendríamos que estudiarlo. Sí, empezar a ver. Pero me llamó la atención porque estaba absolutamente ausente en todas las otras condiciones y solamente te aparecían cepas de Serratia en esa condición mixta, entonces me llama mucho la atención. Yo lo asocié porque ahí es cuando se ve, en esa condición es cuando se ve la mayor disbiosis, que aparecen o se multiplican microorganismos que no son parte del core, enterobacterias, como que ahí es como que ese desorden fomenta que el que pueda se multiplique y que no y se desbalancea la comunidad microbiana, pero una explicación podría ser esa, sí, que esté usando glifosato. Habría que hacer más estudios. Se pueden aislar, habría que aislarlas. Sería súper interesante ver esos aislamientos. Sí. Bueno, también gente que te agradece acá en el chat, Soledad López Alzogaray, que te dice muy interesante la charla, excelente presentación, y te agradece la charla en sí, todo lo que hemos aprendido. Así que bueno, muchísimas gracias Karina por tu participación, por este aporte en nuestros webinars. Creo que hemos aprendido un montón. Osvaldo Yantorno también te dice muy bueno, muchas gracias, aplauden por ahí Estela Galván, etc. Así que nos ha resultado pero sumamente ilustrativo, muy lindo, abre un montón de puertas en realidad. Creo que a lo mejor alguna colaboración eventual, etc. Así que muy linda la charla y bueno, esperemos que sigan estos seminarios conjuntos para poder enriquecernos con los investigadores que tenemos al otro lado del río. Muchísimas gracias por la invitación, para mí fue un gusto discutir con ustedes estos resultados, me quedo con muchas ideas en la cabeza y bueno, y nos veremos pronto en algún congreso. Buenísimo, los esperamos entonces también, que se sumen a nuestros congresos habituales. Gracias, Karina, y buenos días a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la participación.